Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo. Tema 9, profecía tocante a la iglesia. Tema 9, profecía tocante a la iglesia desde la posición premilenial clásica de Don Spirri Chaffar. La profecía bíblica tocante a la iglesia. Acá vamos a leer lo que en forma sintetizada, lo que plantea la posición clásica premilenial de Don Lewis Spirri Chaffar, como lo venimos haciendo a lo largo de estas lecciones. Es necesario distinguir la profecía respecto a la verdadera iglesia de la que corresponde a la iglesia final apóstata, que ya ha sido considerada. La primera predicción con relación a la verdadera iglesia fue pronunciada por Cristo y se encuentra escrita en Mateo 16, 18. Él dijo: "Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Se habla de iglesia, no de verdadera ni falsa iglesia. Eso es importante aclarar. Eso dice las Sagradas Escrituras. En esta declaración, Cristo no solo implica que su iglesia aún no existía, ese es el comentario de él, ¿no? Habría que tenerlo presente, sino que él con su poder la construiría y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ningún recurso humano podría proteger esta compañía contra los daños que Satanás, que el Señor lo reprenda, podría infligir. Sin embargo, según esta predicción, la iglesia permanecerá en su perfección delante de Dios para siempre. Esto se asegura por su posición en Cristo. El curso de la iglesia sobre la tierra está trazado en los hechos y en las epístolas, y la historia de su peregrinaje terrenal se cierra en el Apocalipsis 3:22. Esa es también una posición de Don Spirri Chaffar. Desde el Apocalipsis 4:1, como ya se ha dicho, la iglesia se encuentra en el cielo, y después de su juicio con referencia a sus recompensas y de las bodas del Cordero, ella se contempla volviendo a la tierra con Cristo. 1 Tesalonicenses 3:13, Judas 1:14, Apocalipsis 19:11 al 16, y reinando con él en la tierra, Apocalipsis 20:4 al 6. Es entonces cuando ella será identificada como la novia, esposa del Cordero. Se le ha dado a la iglesia un día que celebrar, el día del Señor, que es el primer día de la semana, y un día de triunfo, el día de Cristo, de 7 características principales, las cuales forman el tema de la profecía tocante a las experiencias futuras de la iglesia. 4 de ellas, los números 2 al 5, como aparecen aquí, tendrán cumplimiento dentro del día de Cristo. Esos 7 eventos son: 1. Los últimos días de la iglesia. 2. La resurrección de los cuerpos de los muertos, de los santos. 3. La traslación de los santos que estén vivos. 4. El trono del juicio de Cristo. 5. Las bodas del Cordero. 6. El regreso de la iglesia con Cristo. Y 7. El reinado de la iglesia con Cristo. Los últimos días de la iglesia. Una vez más, se advierte que debe hacerse distinción entre los últimos días de Israel, los días de su reino de gloria en la tierra, Isaías 2 del 1 al 5, y los últimos días de la iglesia, que son días malos y de apostasía. Según de Timoteo 3 del 1 al 5, asimismo se debe hacer diferencia entre los últimos días para Israel y la iglesia, y el día postrero que
que en relación a la iglesia es el día de la resurrección de aquellos que murieron en Cristo. Juan 6, del 39 al 40, versículo 44 del mismo 6 y 54 del mismo 6. Un gran número de pasajes bíblicos trata de los últimos días de la iglesia. La referencia está limitada a un tiempo dentro de la edad presente, pero a su parte final, aunque este breve periodo precede inmediatamente a la gran tribulación. Y en cierto modo es una preparación para ella. Estos dos tiempos de apostasía y confusión, aunque son incomparables en la historia, ambos están totalmente separados. Aquellas escrituras que presentan los últimos días de la Iglesia no toman en consideración las condiciones políticas o mundiales, sino únicamente a la Iglesia misma. Estos pasajes bíblicos describen a los hombres como apóstatas de la fe. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Habrá una manifestación de características que pertenecen a los hombres no regenerados, aunque tendrán una apariencia de piedad. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, la indicación es que, habiendo negado el poder de la sangre de Cristo, 2 Timoteo 3, 5, Romanos 1, 16, 1 Corintios 1, 23 y 24 y 2 Timoteo 4, del 2 al 4. Los dirigentes en esta forma de justicia serán hombres no regenerados, de quienes nada más espiritual que esto podría proceder. 1 Corintios 2, 14. Los siguientes pasajes son una lista parcial de los que presentan la verdad respecto a los últimos días de la Iglesia. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, 2 Timoteo 3, del 1 al 5, 4, del 3 al 4, Santiago 5, del 1 al 8, segunda de Pedro 2, del 1 al 22, capítulo 3 del mismo segunda de Pedro, del 3 al 6, y Judas del 1 al 25, porque tiene solamente un solo capítulo. Segundo, la resurrección de los cuerpos de los santos. Todo el programa de la resurrección, como lo presenta la Biblia, es un tema principal de la profecía. Se ha hecho un pequeño reconocimiento de la resurrección de los cuerpos de los santos, pero muchos teólogos han enseñado que hay una resurrección general para todos a la vez. Cita Juan 5, del 25 al 29, lo dice claramente. Por estos buenos hombres, informa que Cristo dijo que la resurrección es universal. Y claro que lo es. Él no indica que habrá un intervalo de tiempo entre la resurrección de las dos clases que él menciona. Él tampoco insinúa que no habrá un tiempo de por medio. La hora que él declaró viene y ahora es. Ya se extendió más allá de los 1900 años y no hay nada que impida para que él añada otros 1000 años si así quisiera hacerlo. Pero no hay evidencia. Las enseñanzas germinales de Cristo generalmente se desarrollan en las epístolas y en el Apocalipsis. En concordancia con eso, 1 Corintios 15, del 20 al 26, se afirma una vez más el carácter universal de la resurrección, pero con una verdad adicional, de que hay compañías en la resurrección con intervalos de tiempo entre ellas. Cristo es el primer resucitado como primicia de los muertos. Entonces, los que son de Cristo en su venida, que significa que cuando menos intervendrán unos 1900 años. Y finalmente viene el fin del programa de la resurrección como un milenio entre ellas, cuando toda autoridad contraria será destruida para siempre. Apocalipsis 20, del 1 al 6 y el mismo 20, del 12 al 15. Tocante a la resurrección de los cuerpos de los creyentes, no hay escritura más clara que 1 Corintios 15, del 42 al 50 y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En estos contextos encontramos que no se tocará la trompeta de Dios, la cual levantará los cuerpos de los santos y llamará a los santos vivientes para encontrar al Señor en el aire. Esta trompeta de Dios es designada en 1 Corintios 15, 52 como la final trompeta.
Ha de observarse que no hay ninguna conexión entre la séptima y final trompeta de Apocalipsis y la final trompeta de la Iglesia, como si Dios estuviera limitado a una serie de trompetas. Aquellos que relacionan la final trompeta para los creyentes con la final trompeta de la tribulación, a propósito, no hay ninguna referencia en la Biblia que hable de final trompeta de la tribulación. Otra deficiencia en el análisis de Chaffar: no solo obligan a la iglesia a entrar en la tribulación, donde ninguna escritura la coloca, sino que ponen en la séptima trompeta de la tribulación una misión que ni remotamente se relaciona a ella en el texto del Apocalipsis. 3. La traslación de los santos vivientes. Aunque hay desacuerdo sobre cuándo serán trasladados los santos vivientes, hay unidad de pensamiento entre los expositores piadosos sobre la verdad de que los santos vivientes serán trasladados al cielo sin la experiencia de la muerte y la resurrección. Solo habrá transformación en un abrir y cerrar de ojos, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Cristo da a entender exactamente esto cuando dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:26. Esta declaración está en contraste al concepto expresado en el versículo anterior que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, las dos revelaciones más detalladas se encuentran en los dos pasajes citados arriba, 1 Corintios 15:51 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 a 18. El primero dice que un secreto de Dios es revelado cuando escribe el apóstol: no todos dormiremos. Y el segundo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Una línea de profecías tocante a la resurrección y la traslación de los santos comienza con Juan 5, del 25 al 29, y termina con varios pasajes del Apocalipsis. Juan 5, del 25 al 29, con el 14, del 1 al 3 de San Juan, Romanos 8, del 19 al 23, 1 Corintios 1, 8, capítulo 15, versículos del 20 al 28, versículos 51 al 57 del capítulo 15 de 1 Corintios, 2 Corintios 5 del 1 al 9, Filipenses 3, 11 y 3, 20 y 21, 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, 2 Tesalonicenses 2, 1, Hebreos 9, 28 y los pasajes en el Apocalipsis. 4. El tribunal de Cristo. Entre todos los juicios por considerar está aquel de especial importancia para los creyentes, cuando estarán ante el tribunal de Cristo y serán juzgados según el servicio que hayan suministrado. Sobre el pasaje principal de 2 Corintios 5:10, el doctor Scofield escribe: el juicio de las obras del creyente y no de sus pecados. Lo que se discute aquí: estos han sido ya expiados y Dios nunca más se acordará de ellos. Hebreos 10:17. Pero toda obra tiene que llegar a juicio. Mateo 12:36, Romanos 14:10, Gálatas 6:7, Efesios 6:8, Colosenses 3 del 24 al 25. El resultado será recompensa o pérdida de la recompensa. El empero será salvo. 1 Corintios 3 del 11 al 15. Este juicio ocurrirá en la venida del Señor. Mateo 16:27, Lucas 14:14, 1 Corintios 4:5, 2 Timoteo 4:8, Apocalipsis 22:12, Judas versículo 6, nota, Apocalipsis 20:12, nota, Biblia anotada de Scofield, página 1190. Quinto, las bodas del Cordero.
La verdad es que la iglesia es la novia de Cristo. Es una verdad que ella se reunirá en bodas con Cristo y que habrá una cena de las bodas cuando a la iglesia se le dará la bienvenida en el cielo. En Apocalipsis 19, 7 al 8, se da una declaración tocante a esto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En este pasaje se ha de reconocer dos verdades, además del hecho central de que habrá bodas en el cielo. Primero, estas bodas preceden el glorioso regreso de Cristo, evento descrito después en los versículos 11 al 16. Y segundo, la novia se habrá preparado. Esto parece ser un reconocimiento de la consumación del ministerio del Evangelio que ha sido encargado a los creyentes. Según de Corintios 5, del 19 al 20. Sus esfuerzos para ganar almas habrán hecho mucho en reunir a los que forman la compañía elegida. 6. El regreso de la iglesia con Cristo. Aparte de la revelación, nada se sabría de las maravillosas hazañas futuras de la iglesia. El predicho regreso de la iglesia con Cristo se halla escrito con certidumbre, sin complicaciones en varios pasajes. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:13. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas, versículo 14. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19, 8 y versículo 14 también. Llegamos al final. El último ítem sería, séptimo, el reinado de la iglesia con Cristo. La actividad futura de la iglesia después de su regreso con Cristo a la tierra es también un asunto de revelación divina. Así como la novia de un rey no es ningún súbdito del rey, sino que es consorte suya en su reino, así también la iglesia participará del reino de Cristo. El ministerio de rey y sacerdote en combinación pertenecen solamente a Cristo y a su iglesia. El antiguo Israel se le dio la oportunidad de esa posición, Éxodo 19, 5 y 6, pero fracasó. Ese llamamiento sublime ha sido extendido a la iglesia y mediante la perfección de la gracia infinita la gracia infinita ha obtenido, no puede haber ningún fracaso de este propósito divino. Está escrito: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. 4:10. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 24. No hay insinuación en estas escrituras de que la iglesia no posea y goce de un hogar en el cielo. Ella va donde quiera que vaya el Cordero, y no hay razón alguna para creer que Él, en este tiempo de sus juicios angélicos, 1 Corintios 15, del 25 al 26, esté limitado a la tierra. De igual manera, así como Cristo continuará reinando para siempre, es de aceptarse que la iglesia, su novia, reinará con Él para siempre. Entramos al tema de conclusiones
yo diría más observaciones que conclusiones. La posición premilenial con respecto a la profecía bíblica tocante a la Iglesia hace una interpretación aceptable de las citas tratadas con algunas afirmaciones discutibles, con dos pasajes controversiales y difíciles de discernir. Primero, 1 Corintios 15, del 20 al 26, reconoce el carácter universal de la resurrección, pero con una verdad adicional de que hay compañías en la resurrección con intervalos de tiempo entre ellas. Pero el escrito no muestra de manera natural, literal y gramatical eso, sino que se trata de una cita de carácter controversial que en este caso quien define esa posición hace una interpretación que puede ser, pero que también no puede ser, dado de que Dios con respecto a este punto mantiene un misterio. Las otras citas son 1 Corintios 15, del 42 al 52, y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En estos contextos encontramos que se tocará la trompeta de Dios, la cual levantará los cuerpos de los santos y llamará a los santos vivientes para encontrar al Señor en el aire. Aquellos que relacionan la final trompeta para los creyentes con la final trompeta de la tribulación no solo obligan a la iglesia a entrar en la tribulación, donde ninguna escritura la coloca. Otra cita controversial porque ningún pasaje de la Biblia relaciona la gran tribulación con la final trompeta, solo con la resurrección de los muertos. Cada santo y fiel saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica no es de interpretación privada. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena, Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.